Vamos a Juan capítulo 4. No se olviden de los anuncios que se compartieron esta mañana en preparación para la semana que viene, que es la Semana Santa. Y espero que disfrutamos ese tiempo, viernes, domingo. No hay servicio domingo por la noche, el próximo domingo por la noche no hay servicios. Por este grupo que vienen domingo por la noche, tenemos servicio viernes a las 10, domingo por la mañana a las 6 y domingo por la mañana a las 11, y no servicio por la noche. Juan capítulo 4, vamos a leer nuestro texto. Estamos estudiando parábolas y milagros en la Biblia los domingos por la noche, y esta noche vamos al segundo milagro. ¿Cuántos saben qué es el segundo milagro? Creo que todos conocen el primer milagro de Jesús, de agua a vino, pero ¿cuántos conocen el segundo milagro de Jesús? Ok, pues sí, hoy voy a conocer. Aún el pasaje que nos dice aquí, dice el segundo milagro de Jesús, y después de eso hay muchos milagros que Jesús hace. Juan capítulo 4, versículo 46 al versículo 54, vamos a leerlo completo. Se puede mantener sentado, después voy a orar y entregar este servicio al Señor. Después vamos a mirar este milagro, un gran milagro del Señor. Muchas lecciones para nosotros esta noche, espero que sea de bendición a nosotros. Juan capítulo 4, versículo 46 al versículo 54. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en, ¿cómo se dice ese pueblo? Capernaum, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creéis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Señor, gracias por este milagro que nosotros vamos a estar mirando en esta noche. Te pido, Señor, que este milagro sea de bendición, pero también que podamos ver en nuestra vida aplicaciones de este milagro para nosotros, para que podamos tener fe como tuvo este hombre, este oficial, sobre su hijo. Señor, te entregamos y te damos gracias por estos hermanos que vienen fiel los domingos por la noche. Qué bendición y ánimo es para mí. Y te pido, Señor, que tú le des grandes bendiciones por ser fiel a ti. Que tú contestes sus peticiones, las peticiones personales que tienen en su corazón en este momento. Que tú proveas para ellos, y también espiritualmente que tú le ayudes a crecer en el Señor. Y Señor, que podemos juntos disfrutar este momento, esta hora, en este milagro, Señor. Te entregamos a tu iglesia, los enfermos y las necesidades que nosotros tenemos en la iglesia, en cada familia, más los que están pasando por tiempos difíciles en este momento.
Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 4, en este capítulo, como vemos en el libro completo, Juan mencionando algunas palabras críticas que nosotros vamos a ver, pero este título o este milagro es la sanidad del hijo del oficial del rey. Entonces, tenemos una persona importante con un título importante, una persona significante en el gobierno de rey Herodes en este momento, este oficial que tenía un hijo que estaba enfermo. Nosotros vamos a ver el punto de cuando empezó a pedir hasta el final, a ver lo que el Señor estaba haciendo y este milagro que vemos en este pasaje. Vamos a estar viendo en los domingos por la noche, como mencionamos ya, estos milagros y parábolas en estos libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y a ver estos milagros y estas parábolas y sacar aplicación para nosotros. Es posible que nunca he escuchado algunos de estos milagros y parábolas y por eso queremos compartirla. Algunos son comunes, pero siempre es importante sacar aplicaciones para nosotros en cada una de ellas y yo sé que va a ser de bendición. Este milagro que nosotros vemos aquí está en el mismo lugar que la semana pasada que hablamos del vino al agua en la ciudad de Caná. Y el mismo lugar, esta primera milagro de la semana pasada, aunque se fue y regresó, pero este milagro pasó en este mismo lugar. Este milagro es de sanidad. Que a veces tenemos milagros diferentes como agua transformado a vino. Esta va a ser un milagro de sanidad, como muchos milagros que nosotros vemos en la Biblia. Pero también hay otra palabra en este milagro bien importante y es creyendo. No solamente es un milagro de sanidad lo que el Señor está haciendo, pero una lección para nosotros, algo que Juan está compartiendo no solamente en este milagro, pero en el libro completo es creyendo. Esa palabra específico. Aprendemos qué significa creer. Es algo que nosotros hacemos cuando venimos al Señor. Creemos en Cristo. Creemos en lo que hizo en la cruz por nosotros. Y cuando leemos este libro de Juan, sabemos que capítulo 3 es un gran libro sobre creyendo. Y es la palabra clave que Juan usa en este libro, creyendo, creer, el mensaje principal. Creyendo es algo que él habla mucho. Versículo 48, en este pasaje vemos la palabra no creeréis. En versículo 50 dice el hombre creyó. En versículo 53 dice y creyó. Aún en nuestro pasaje vemos esta palabra creer usado 3 veces. Y esta es una historia de un milagro, pero más allá de este milagro que Jesús está haciendo, es una historia sobre creyendo en Jesús. Como nosotros, o la importancia de nosotros creer que Dios puede sanar. El propósito de este libro de Juan, cuando vemos el propósito completo de capítulo 1 al final, el propósito se encuentra en capítulo 20, versículo 31, donde Juan dice, pero estas se han escrito para creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí este versículo, capítulo 20, versículo 31, es el mensaje principal de Juan en este libro completo sobre creyendo, que debemos creer en Jesucristo y si creemos, tengamos vida en su nombre. Estoy usando los mismos 5 puntos en cada milagro y parábola que nosotros estamos viendo. Y esta noche quiero ver estos mismos 5 puntos. Es algo que voy a usar común en cada uno. Número 1, las circunstancias del milagro. Número 2, el proceso del milagro. Número 3, la provisión del milagro. Número 4, la reacción del milagro. Y número 5, la revelación.
Si se notan, fueron los mismos 5 puntos la semana pasada y voy a usar estos 5 puntos para ver las circunstancias, el proceso, la provisión, la reacción y la revelación de cada milagro y parábola que nosotros vemos en este estudio. Vamos a número 1 esta noche. Vamos a ver la circunstancia de este milagro. ¿Qué estaba pasando? Y vemos eso en versículo 46 y 47. Mira conmigo versículo 46. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Aquí llegamos al segundo milagro en el ministerio de Jesús en la tierra, y en versículo 46 nos dice que regresó donde él hizo el primer milagro, en Caná de Galilea, donde él cambió agua a vino. En el norte, si vemos en el mapa, en el norte de Caná, llegó un oficial del rey. Y este oficial, encaminando de Capernaum al sur, donde estaba Caná, pues vino un camino de 20 millas. Y tenía un hijo enfermo, dice el versículo 46. Es la razón que hizo ese camino de 20 millas a ver a Jesús, porque entendió que en Jerusalén estaba haciendo milagros, y él, entendiendo eso, pues hizo ese viaje a Caná, porque ya él conocía que si hablaba con Jesús, Jesús tenía el poder para sanar a su hijo. Y él pensó que, pues, voy a caminar esas millas porque yo sé y necesito y amo a mi hijo y quiero que sea sano. Y como Jesús ya estaba haciendo milagros, escuchó en Jerusalén las cosas que Jesús estaba haciendo, pues hizo ese viaje. Este hombre que vino, oficial del rey de Herodes, no tenía nombre, no dice el nombre de este caballero, solamente dice que fue el oficial, una persona importante, una persona que tenía un título, que estaba ayudando al rey, una persona que el rey confiaba, pero llegó a Jesús. Mira versículo 47. Hablando de este oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Ahí tenemos una descripción de la salud de su hijo. A punto de morir, estaba grave. Y este hombre vino a Jesús a pedirle que vaya físicamente a su hijo a sanarle. Este hijo estaba enfermo, a punto de morir, como dice el versículo. Pero esto no fue el único que vino a Jesús. Había otros. Este hombre, este oficial, no era el único que venía a Jesús para pedir de sus hijos. Había otras personas que llegaban a Jesús para pedirle lo mismo. Por favor, sana a mi hijo que está enfermo, o sana a una persona en mi familia que estaba enfermo, porque sabían que Jesús tenía el poder para sanarle. Pero este hombre, este oficial, llegó a Jesús a pedirle lo mismo que otros están pidiendo. La diferencia es que este hombre, en la descripción de su hijo, estaba a punto a morir. Quizás los otros pues no estaban tan graves como este niño, y Jesús le ayudó a él porque ya estaba a punto de morir. Hermanos, nosotros debemos tener fe como este padre. Él vio que Jesús fue la única solución para su hijo. No había otra solución, ni el rey Herodes podía hacer algo, porque si podía, pues el oficial podía ir al rey
y a pedir ayuda. Pero él sabía que Jesús fue la única solución para que su hijo sea sanado. Y por eso él caminó 20 millas para llegar donde estaba Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que entender que Jesús es la única solución para nuestra circunstancia. A veces buscamos otras soluciones y queremos ir a otra persona, pero tenemos que entender que cuando yo tenga algo, estoy clamando para algo, a una necesidad o una persona enferma, la única solución para esa persona ser sanada o Dios ayudar es ir a la persona que puede hacer este milagro, que es el Señor Jesús. No hay otra persona que puede hacer milagros, aunque hoy en día hay personas que dicen que tiene el poder o tiene el poder de sanar a otros. Dios es el único que tiene poder para sanar completamente o sanar a cualquier persona, y este oficial sabía eso. Y quiero que nosotros sacamos esa aplicación para nosotros. Jesús es la única solución para cada circunstancia que nosotros tenemos. A veces nosotros nos vamos a otros, buscamos otros remedios, y cuando esos remedios no trabajan, después nosotros venimos a Jesús. Tratamos otras cosas en la carne o tratamos otra cosa que podemos físicamente hacer que no requiere fe, y empezamos a buscar medicina o buscar doctores, y nosotros nos olvidamos a llegar a Jesús primero. La única solución. Tenemos que ir a Jesús primero. No ir a otras cosas y cuando eso no trabaja, decir, ok, Señor, pues no trabajó eso, por favor, ayúdame. No, tenemos que ir a Dios primero para pedirle a Dios que haga su voluntad en la petición que nosotros estamos pidiendo. No importa qué grande o qué pequeño es la situación que nosotros estamos pasando. Tenemos que ir a Jesús primero. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Ir a Jesús primero. No ir a otra cosa o otra persona o tratar de buscar otra resolución. Ir a Jesús primero. Este oficial fue a Jesús primero porque conoció que Jesús tiene el poder. Nosotros vamos a Jesús con fe porque sabemos que Jesús tiene el poder, tiene la capacidad de proveer para mi necesidad, de sanar a cualquier persona si nosotros solamente vamos a Él primero. No estoy diciendo que el Señor va a sanar a cualquier persona que nosotros traemos a Él. Dios tiene un propósito para esa persona, si es la voluntad del Señor, para sanarle, gloria al Señor, pero quizás Dios tiene otros planes. Nosotros tenemos que orar que Dios cumple la voluntad del Señor y pedir que Dios en su misericordia puede sanar a esa persona, pero solamente si es la voluntad de Dios. Pero debemos orar y ir al Señor primero. Número 2, vemos el proceso de este milagro. Vemos primero la fe de su padre. Vino a él y le rogó. Ahí vemos la fe que tenía. Rogó que descendiese y sanase a su hijo. Ahí rogó, está clamando a Jesús. Por favor, necesito tu ayuda. Desciende o ven conmigo para que tú puedas sanar a mi hijo que está enfermo a punto de morir. Ahora mira la declaración de Jesús a este hombre, versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora, interesante que Jesús dice estas palabras. Jesús respondió a los que dependía a señales y maravillas antes que pidieran o podían creer. Era algo común en ese tiempo. Ellos querían ver físicamente que Jesús podía sanar antes que ellos creían. O a ver a Dios sanar a otro. Si pueden ver físicamente que Dios está sanando a otro, después sabemos que Dios puede sanar a nosotros.
O si yo veo que el Señor está sanando a otro hijo, pues ahora yo creo que Dios puede sanar a mi hijo, este oficial que estaba orando por su hijo. Jesús dijo, si no vieres señales o prodigios, ¿saben la palabra? O ni creyeres. Porque muchos en Galilea solo estaba interesado en sus milagros, señales y maravillas. Obviamente, señales y maravillas puede llevar a una persona a creer en Dios. Si yo veo un señal o una maravilla del Señor, un milagro, me va a llevar a mí a creer en Dios, en Jesús que lo hizo. Y ellos creían, pero ellos querían ver físicamente esas señales, esas maravillas, esos milagros que Jesús estaba haciendo. Si le habla de Jesús, no quieren creer hasta que vean a Jesús real. Ellos querían ver. Hay muchas personas que no creen en Jesús, o no creen que hay vida eterna, o no creen en cosas de Jesús porque no lo ven físicamente. Y si no lo ven físicamente, pues se hace difícil a ellos para creer. Por eso muchos no creen en Jesús, porque quizás no creen que Jesús existe, porque no ven a Jesús físicamente. Y no creen que Jesús está vivo y vive en los cielos. Pero para otros, aún señales y milagros no les afecta a ellos. Todavía no creen, aún mirando milagros, aún mirando a estos señales, todavía ellos no creen. Recuerda que Satanás también puede usar señales y maravillas para mentir. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, dice, iniquio cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y mentirosos. Significa que Satanás estaba usando estas cosas para mentir y engañar a otros. Las señales y maravillas de Dios son cosas buenas, nosotros vemos. Pero no debería ser el fundamento de nuestra fe. Yo no voy a creer en Jesús hasta que yo vea señales y maravillas. No es así. No debe ser el fundamento de nuestra fe. No deberíamos depender en ellas, en estas maravillas, para que podamos creer que Dios es real. Tenemos que tener una palabra que se llama fe. Israel vio señales y vieron increíbles maravillas y milagros en el monte Sinaí. Aún escuchó la voz de Dios, pero todavía ellos, aún viendo señales y viendo milagros y aún escuchando la voz de Dios, todavía ellos adoraron al becerro de oro. Aún viendo las maravillas. A veces nosotros decimos, Señor, hasta que tú me enseñes o me dé una señal, no lo voy a hacer. Y a veces pedimos al Señor, mira Señor, si tú quieres que yo haga esto, mándame a mí una señal. Hasta que tú me digas a mí que 100% o escribe algo en la pared que yo puedo ver, yo no voy a hacer lo que me está diciendo hacer. A veces nosotros buscamos señales. Gedeón pidió señales a Dios para demostrar que Dios le llamó a salvar a Israel de esta batalla. Los fariseos pidieron para señales a Jesús. Cuando Samuel le dijo a Saúl que Dios le escogió a él para ser rey, Saúl no creyó. Y Dios le dio señales a los profetas para que pueda creer. Hermanos, cuando pedimos para señales es porque tenemos duda. Yo tengo duda que Dios puede hacerlo. Yo estoy pidiendo que el Señor me demuestre algo por un milagro para yo creer en lo que Dios me está enseñando. Hermanos, no sé lo que tú tienes en su corazón esta noche.
Quizás Dios te mostró algo en su vida, pero tú estás esperando que Dios claramente te dice algo o te demuestre algo o te dé un milagro para tú creer algo que el Señor te está demostrando. Por eso Dios quiere que nosotros andemos en fe o andemos por fe. Mira la fe otra vez de este oficial del rey en versículo 49. Dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vemos aquí la perseverancia del padre en amor para su hijo. Por favor, desciende antes, ahora, rápido, antes que mi hijo muera. Le dijo que venga rápido en el tiempo del oficial, que venga ahora. Ahora, en versículo 50 vemos el mandato de Jesús. Dice en versículo 50, Jesús le dijo, vemos esta conversación entre Jesús y este oficial. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ese versículo, hermanos, versículo 50, tiene muchas cosas para nosotros aprender. Sin Jesús llegar donde estaba su hijo, en ese momento, en el lugar donde estaba Jesús, Jesús no descendió como quería el oficial a su hijo. Jesús ahí en Caná, 20 millas lejos de este hijo, de este oficial, le dijo a él, al oficial, tu hijo vive. No tenía que tocarlo, no tenía que llegar donde estaba su hijo, simplemente con su boca, con sus palabras, le dijo a este oficial, tu hijo vive. Algo grande y poderoso que vemos en este versículo. Jesús probó la fe de este hombre, este oficial en este momento, forzándole a él a creer solo en la palabra de Jesús, solo en lo que estaba diciendo a él. Tu hijo vive. Él tenía que creer en esas tres palabras. Tu hijo vive. No ahí donde estaba su hijo. Su fe tenía que estar en ese momento, creer en estas tres palabras. Tu hijo vive. Y no en ninguna demostración externa de los milagros, de lo milagroso. Y el hombre obedeció. Y más importante, dice aquí en versículo 50, creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Qué son las palabras? Tu hijo vive. No tuvo duda, no dice que dudó que Jesús estaba sanando a su hijo. Dice solamente que él creyó en ese momento estas tres palabras, tu hijo vive, 20 millas fuera o lejos de su hijo. Dice, creyó la palabra que Jesús le dijo en ese momento, tu hijo vive. Y el hombre, el oficial, se fue teniendo fe, sin ver evidencia de que su hijo está vivo, ni ha llegado donde estaba su hijo en ese lugar 20 millas, no llegó todavía, pero caminó teniendo fe, sin viendo evidencia, porque él sabía que Jesús tenía el poder para hacerlo. Y si Jesús dijo, tu hijo vive, significa que Dios hizo algo y Dios tiene poder para hacerlo. Y por eso vemos que creyó en la palabra de Jesús en este momento. Tuvo fe. Hermanos, nosotros debemos tener fe como este Padre. Hermanos, escuche bien, aun cuando no podemos ver la obra de Dios en el proceso, debemos creer, debemos tener fe. Si Dios dice y nos da una promesa, debemos creer antes que nosotros veamos la promesa cumplida. Si Dios lo dijo en su palabra que
Él lo iba a hacer, que Dios va a estar conmigo, que Dios me va a ayudar en tiempos difíciles, que Dios va a proveer para mí. Debemos creer porque sabemos que Dios tiene el poder para hacerlo. No esperar que Dios provee, después nosotros creer. No, creer, Dios tiene el poder. Yo creo que Dios en su misericordia y su poder va a proveer para mi necesidad. Y tenemos fe y Dios y nosotros demostramos esa fe al Señor. Gracias, Señor, por su provisión. Aunque todavía no lo veo, gracias porque tú vas a proveer en el tiempo perfecto para mí, para esta necesidad. No sé cuántos oran al Señor para algo y le dicen a Dios, gracias, Señor, por proveer, o gracias antemano por su provisión para esta necesidad. Que está diciendo, Señor, yo tengo fe que en tu tiempo, no la mía. Recuerda que el oficial quería que Jesús llegue a su hijo físicamente, que le toque a él. Y Jesús le sanó, no en la manera que el oficial quería. Jesús le sanó en la manera que Dios quería hacerlo. Solamente decir, tu hijo vive. Hermanos, nosotros pedimos al Señor y aún queremos que Dios provee y que Dios sane y que Dios nos ayude en nuestra manera. Y Dios dice, no, yo lo voy a hacer en mi manera. Porque es la manera que tú vas a crecer, es la manera perfecta para ti en este momento. Dios solamente está pidiendo que tú le crees y tengas confianza en el Señor, que Él tiene poder para contestar esa petición que tú tienes delante de Él. Tenemos que obedecer a Dios con fe, que va a cumplir su parte por nosotros, que va a cumplir su promesa, es lo que dice en la Biblia, porque todo que Dios promete, Dios siempre cumple. Y el oficial demostró que la fe verdadera es simplemente creer en la palabra de Jesús. Igualmente nosotros, hermanos. Nosotros demostramos la fe verdadera que nosotros tenemos simplemente en creer en la palabra del Señor. Jesús le sanó a su hijo, pero no fue nada dramático. No fue que él fue físicamente y su familia estaba ahí alrededor y se levantó este niño. No fue nada así. Simplemente tu hijo vive. Y en ese momento, aún no sé cuántas personas estaban ahí con su hijo para ver, pero en ese momento, como vamos a ver en los próximos versículos, en esa misma hora, la fiebre de este niño se fue y se levantó. Este niño de una posición o una enfermedad que estaba a punto de morir, y Dios le sanó a él. A veces nosotros pensamos o queremos ver algo dramático, pero Dios simplemente sana en una manera que no tiene que ser. Nosotros fuimos sanados, me recuerda de Ángel cuando tenía esas piedras y después se desapareció. No hizo un milagro dramáticamente, solamente cuando llegó a la oficina y le tomaron un X-ray para mirar, no estaba ahí. El Señor sanó, quitó esas piedras en el tiempo de Él, pero en una manera calladito, pero todavía aumentó la fe de Ángel. Amén, ¿verdad? No fue nada dramático, solamente Dios hizo la obra en la manera que Él quería, pero el resultado es igual. Aumenta la fe, crece la fe de nosotros cuando Dios sana, porque sabemos que la única persona, no era el doctor que se la quitó, la única persona que podía entrar y mover esas piedras o en cualquier persona que Dios sana, es Dios haciéndolo. No hay ninguna otra persona que lo pueda hacer, y cuando Dios sana y cuando Dios obra, lo hace en una manera que no hay duda en nosotros que no podía hacer ninguna otra persona, solamente el Señor Jesucristo. Y en ese momento nosotros creemos, en ese momento nuestra fe aumenta, en ese momento vemos el poder, el milagro de Jesús.
Número 3, vemos esta provisión del milagro. Vemos la noticia del siervo. Mira lo que pasa cuando llega a su casa. Recuerda que ya Jesús dijo, tu hijo vive. Ya tenía fe que Dios iba a cumplir esta promesa. Aún estaba caminando a su hogar sabiendo que Dios estaba y hizo este milagro porque tuvo fe. Pero mira lo que pasó cuando llegó a su casa. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas o buenas noticias diciendo, tu hijo vive. El momento que él llega a su casa, estos siervos llegaron a donde estaba el oficial y le dieron estas noticias que me imagino ya él conocía, pero confirmó lo que Jesús dijo, tu hijo vive. Ahora está confirmado que Dios, que Jesús hizo este milagro. La buena noticia es esto, 3 palabras, las 3 mismas palabras que Jesús dijo, tu hijo vive. Este oficial creó antes de ver evidencia. Solamente creó cuando las palabras salió de la boca de Jesús en ese momento, sin ver evidencia, sin llegar a su hijo, sin ver su cuerpo, sin ver que no tenía no estaba enfermo, no tenía la temperatura alta. Sin ver todo eso, ya él creó. No puede imaginar la noticia tan maravillosa a saber que ahora no solamente creyó, pero ahora físicamente los siervos salieron para decirle a él, a confirmar que tu hijo vive. Ya el hijo de él, el momento que Jesús dijo estas palabras, el momento que Jesús habló, este niño fue sanado. Y por eso Jesús podía decir estas palabras. Cuando Jesús dijo a este oficial, tu hijo vive, en ese momento lo puede decir porque en ese momento le sanó a él. Y ya él sabía y podía dar testimonio a este oficial. Jesús, mira, tu hijo vive, ya yo le sané a él, está vivo, no está enfermo más a punto de morir. Vemos el entendimiento del Padre en versículo 52. Entonces él les preguntó a estos siervos que salieron a él a darle esta noticia, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Él quería confirmar que cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, que era exactamente la misma hora. Dice, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Aquí se está notando el Padre que Jesús le sanó ya cuando estaba con él, aún en el momento que Jesús dijo, tu hijo vive, que fue la misma hora cuando le preguntó a estos siervos, la misma hora que Jesús dijo estas 3 palabras, fue la misma hora que esta fiebre de este niño se levantó. Esto significa que el oficial se tomó su tiempo en llegar a su hijo. Tomó su tiempo para regresar y encontrar que Jesús en Caná o regresar a su hijo. Tomó tiempo para caminar. Ahora, tomando su tiempo, demostró su fe. Él no corrió donde estaba su hijo. Él caminó porque sabemos que estaba con Jesús a las 7 el día antes. Cuando llegó a ver su hijo, dice, ¿cuándo se sanó él? Dice, a las 7. Tomó ese tiempo, esa cantidad, desde el momento que se fue hasta ver su hijo. Tomó su tiempo de caminar. Tenía fe que Jesús le sanó. No corrió, llegó rápido. Él caminó lentamente. Porque tenemos esas horas desde las 7 cuando Jesús le sanó hasta que cuando llegó a estar con su hijo. Recuerda que son 20 millas entre esos 2 lugares.
Ahora, tomando su tiempo, demostrando su fe a Jesús, tenía temor. Si tenía temor, pues él tenía que correr a su casa. Si él no creyó esa palabra, tu hijo vive, tuvo temor o duda que Jesús no le sanó, significa que tenía que correr a su casa. Pero no corrió. Lleno de fe, él caminó desde Caná hasta su casa. Y el oficial estaba tan seguro de que su hijo estaba vivo y bien que no tenía ninguna prisa urgente para volver a su casa. También esto nos recuerda que tenemos que escribir. Cada vez que nosotros vemos bendiciones o milagros, es importante que nosotros escribimos un papel. Hoy, día 10 de abril, Dios me sanó o Dios hizo este milagro. El oficial tenía que preguntar porque no lo tenía apuntado a qué hora. Nosotros debemos, si empezamos a apuntar las bendiciones del Señor, después podemos ir atrás y decir, wow, a las 6 de la tarde el Señor hizo este milagro. A las 6 hoy el Señor proveó para este milagro. Y nosotros podemos mirar atrás la próxima semana y saber exactamente cuando Jesús hizo este milagro. Si el oficial lo tuviera escrito, pues no tenía que preguntar a qué hora, porque ya estaba escrito. Número 4, mira la reacción del milagro, la reacción al milagro, versículo 53. El padre dice, versículo 53, el padre entonces entendió que aquella hora, la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creó él con toda su casa. El milagroso poder de Jesús desarrolló una fe aún más grande, tanto en este oficial como en su familia. El oficial creyó antes, pero ahora, viendo la evidencia, su fe aumentó la fe que ya tenía. Por eso sabemos que nuestra fe aumenta por nuestra experiencia personal con el poder de Dios. Cuando vemos el poder de Dios, no solamente creemos en ese momento que leemos los versículos y Dios me da esta promesa, pero aumenta nuestra fe en el momento que nosotros vemos que Dios está proveyendo o Dios proveó en esta manera. Esta fe que tuve cuando leí el versículo, ahora esa fe aumenta más, porque no solamente tuve fe en la palabra de Dios, pero ahora tengo evidencia que esa fe o esa promesa Dios la cumplió, y la fe de nosotros aumenta y sigue creciendo. Igual como este oficial, su fe aumentó viendo el poder del Señor. Y aún los discípulos creyeron cuando vemos el primer milagro. Los discípulos creyeron cuando Dios cambió el agua a vino. Y ahora en este segundo milagro, el oficial y su familia creyeron. Siempre cuando vemos milagros del Señor, hay personas que creen en el Señor. Y aquí cuando dice la palabra creyeron, está hablando de creyendo en Jesús. Ellos vieron el milagro y creyeron no solamente en el milagro, pero creyeron en Jesús. Ahora tienen vida eterna porque creyeron que Jesús murió por ellos. No, en este momento no, pero Jesús tiene el poder para sanar y vieron este milagro. No estamos todavía a su muerte, porque Jesús está en la tierra haciendo milagros, pero ellos creyeron en su poder y creyeron en Jesús. Vemos dos cosas importantes aquí.
Número 1, Jesús puede sanar por distancia. Y número 2, Jesús hace lo que dice, exactamente en punto de lo que dice, en el momento correcto. Dios o Jesús sanó a este niño en distancia de donde estaba, 20 millas de lejano. Dios nos sana a nosotros estando en los cielos. Dios sana a nosotros aquí en la tierra. Dios provee para nosotros aquí en la tierra. Dios hace milagros aunque no está físicamente con nosotros, está con nosotros, está en nuestra presencia, está viviendo en nosotros. Y tenemos fe en eso. Versículo 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí nos demuestra que este fue el segundo milagro que hizo en Caná. ¿Y dónde estaba cuando lo hizo? Cuando fue de Judea a Galilea. Galilea es donde está Caná, donde hizo el milagro de vino al agua, el agua al vino, y también hizo este milagro. Sabemos que hizo otros milagros, quizás porque menciona el versículo, estamos hablando de segundo milagro en Caná, en este momento, porque si no me equivoco, había, no quiero decirlo incorrectamente, versículo anterior, un momento, no, estoy pensando en otra cosa. Ok, está pensando en otra cosa. Vamos a seguir. Aquí en versículo 54 vemos que dice que la segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hermanos, a veces nosotros como oficial tenemos una necesidad importante. Es posible que esta noche tú tienes una necesidad, igual como oficial que tenía una necesidad de su hijo, una necesidad que está en su vida, que no puede dormir, está en su pensamiento, está pesado en su corazón, una necesidad donde domina su mente, una necesidad donde nos preocupamos grandemente. Y oficial tenía una necesidad sumamente grande sobre la salud de su niño. Tristemente, a veces, no hasta que hay una necesidad grande, nosotros no venimos a Dios. A veces hasta un accidente, o una enfermedad, o un sufrimiento, o una muerte es cuando cristianos realmente claman a Dios. Pero cuando todo está bien, pues oran, pero no claman a Dios. Hay una gran diferencia entre los dos. Estamos orando, pero ¿cuándo fue la última vez en su vida que tú realmente clamaste a Dios por una petición, arrodillado delante de Dios, llorando a Dios? Dios, necesito tu ayuda, o Señor, sana grandemente a esta persona, como estaba haciendo oficial. Estas cosas pasan a los cristianos. Nosotros no estamos exentos a los tiempos difíciles. Aún la Biblia dice que nosotros como cristianos vamos a pasar por persecución y tiempos difíciles. Pero hermanos, ¿cómo tú vas a reaccionar cuando estos tiempos difíciles llegan a su vida? ¿Qué tú vas a hacer cuando tiempos difíciles como la muerte o la enfermedad de una persona, o el sufrimiento o un accidente llega a su vida? ¿Cómo tú vas a reaccionar? A veces decimos, pastor, sí, yo voy a confiar en el Señor cuando pase esos tiempos.
No te preocupes, yo voy a confiar en Dios porque sé que Dios tiene un propósito. Y aún lo decimos con nuestra boca, pero cuando realmente llegue esos momentos difíciles, lo menos que nosotros hacemos es confiar en el Señor. ¿Qué tú vas a hacer cuando llegas a lo profundo y ya no puedes más? Cuando llegas a ese tiempo que tú dices, ya yo no puedo más. Este oficial escuchó que Jesús estaba sanando a muchos cuando estaba en Jerusalén. Cuando el oficial escuchó que venía a Galilea, él fue corriendo a él. Interesante que el oficial no fue a Herodes, su jefe. Caminó horas. Dejó su hijo aún enfermo. Lo dejó ahí solamente para llegar a donde estaba Jesús, para que Jesús le sane a su hijo. Esto demuestra que él sabía que Jesús tenía este poder para hacerlo. Aunque esta persona, este oficial tenía una posición bien importante, se humilló él mismo para pedir ayuda de Jesús. Hermanos, ¿qué en nuestra vida está evitando nosotros clamar a Dios por una gran necesidad en nuestra vida? A veces nosotros no queremos compartir una petición porque no queremos que otros vean que yo estoy sufriendo. No, si yo comparto esta petición a otros en la iglesia, pues ellos van a ver que yo estoy sufriendo, yo estoy pasando por tiempos difíciles y no compartimos. Pero nosotros tenemos que creer que Dios puede contestar cada petición según la voluntad del Señor. Y si no creemos, no vamos a ver los milagros que Dios tiene y que Dios puede hacer. Sabemos que Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, esta historia, cuando vemos quizás aplicaciones, lo que podemos aprender de este milagro, de este hijo, de este oficial, vemos de que Dios no tiene límites. Dios puede hacer lo que Él quiera y nada es imposible para o con Él. El hijo del oficial estaba lejos, pero Dios no estaba limitado por las limitaciones humanas y Él sanó a este niño. También nos enseña que cuando hay una necesidad tenemos que ir a Dios. Esa necesidad puede ser algo grande o algo pequeño en nuestra vida, pero tenemos que siempre ir a Dios. También vemos que Jesús no siempre hace las cosas como nosotros pensamos. El oficial quería que Jesús vaya físicamente a su hijo. Eso es lo que él quería y Dios hizo algo contrario. Solamente dijo, tu hijo vive. Y a veces deseamos que el Señor haga algo en nuestra manera y Dios lo hace en otra manera. El oficial pensaba que la única manera que Jesús puede sanar es Jesús tocar el cuerpo de su niño físicamente. Pero Jesús es tan poderoso que no tenía que llegar a donde estaba su hijo. Lo podía hacer en el lugar donde él estaba. Solamente su voz. Hermanos, no le pedimos a Dios para algo, después dale a Dios instrucciones en cómo hacerlo. Señor, yo necesito esto. Yo quiero que tú lo hagas, número 1, así. Número 2, así. Número 3, y empezamos a darle a Dios instrucciones en la manera que nosotros queremos que Dios conteste nuestra petición.
Vamos a dejar que Dios haga las cosas en su manera, que es la manera perfecta para nosotros. Es mucho más mejor que nosotros podemos esperar. Isaías nos dice en capítulo 55, versículo 9, cómo son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, lo dice Jesús por medio de Isaías. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros no entendemos los pensamientos del Señor. El oficial solamente quería un hijo saludable, pero Jesús le dio la oportunidad de creer en Él. Y no solamente creer que Dios puede, pero creer y tener vida eterna. Hermanos, vamos a creer en Jesús cuando nosotros clamamos a Él. La próxima vez que tú vengas a Jesús con un clamor, una gran necesidad, tenemos que creer que Jesús puede. Quiero que piense esta noche sobre esta petición que tú tienes en su corazón. Una petición que tú tienes delante de Él. Hermanos, ¿tú crees en este momento que Dios puede contestar esa petición? Dios es mucho más grande que nosotros pensamos. Y gloria a Dios por su poder y su amor por nosotros. Dios tiene el poder para contestar mi petición en su tiempo perfecto. Y tenemos que creer. Muchas veces nosotros pedimos, pero no creemos que el Señor puede. O no creemos que el Señor tiene la capacidad. O pensamos que la petición de nosotros es muy grande para el Señor. Hermanos, el oficial del rey, cuando Dios dijo, tu hijo vive, Él creó en la palabra de Jesús. ¿Cuántos de nosotros creemos en las promesas que Dios tiene escrito en la palabra de Dios? ¿Tú la crees? Ojalá que cuando tú ores y piensas sobre esta promesa, Dios me prometió esto, nosotros creemos. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Dios dijo que va a proveer, Dios va a proveer. Pero recuerda, en su tiempo perfecto del Señor. No le demos instrucciones a Él en cómo debe hacerlo, solamente creer que Jesús puede y Dios lo va a hacer según su voluntad. Vamos a estar en pie, vamos a dar gracias, Señor, por este milagro y que nosotros tengamos esa misma fe que tuvo este oficial sobre su hijo. Y aún esta noche, en cualquier petición que tiene delante del Señor, que nosotros esta noche creemos que Dios puede. Señor, gracias por enseñarnos este milagro. Como tú solamente por diciendo, tu hijo vive, esas palabras, este niño fue sanado. Gracias, Señor, porque nosotros servimos un Dios grande, poderoso, que solamente tus palabras vemos milagros pasar en nuestra vida. Y Señor, en esta noche te entregamos, Señor, las peticiones que tienen los hermanos en su corazón. Y Señor, que nosotros, aún las mías que tengo delante de ti, que nosotros podemos creer en tu palabra. Que nosotros podemos creer y conocer que tenemos un Dios grande que puede hacer milagros. Un Dios que es dueño de oro y plata y puede proveer para nuestra necesidad. Señor, que cuando nosotros clamamos en ese momento estamos creyendo que tú lo vas a hacer. Pero Señor, que nosotros oramos y tengamos peticiones según tu voluntad, como tú nos pides a nosotros. Si oramos según su voluntad, tú vas a contestar y va a proveer para nosotros. Señor, que podemos usar estos milagros que tú nos vas a enseñar a nosotros para aumentar nuestra fe y ver la grandeza tuya y cómo tú puedes sanar. Y el mismo Dios que sanó a este hijo
El mismo Dios que vamos a ver Él sanar a muchas personas es el mismo Dios que nosotros servimos hoy. Y tú puedes hacer exactamente lo que hiciste antes, lo puedes hacer hoy y sanar a familiares, amigos, aún nosotros mismos. Pero tenemos que tener fe. Señor, gracias por este tiempo, este milagro. Gracias por los hermanos que han llegado. Señor, que ellos han recibido bendiciones que podemos meditar en este milagro durante la semana y recordar. Y da gracias a ti porque tú siempre estás con nosotros y está disponible y preparado para abrir las ventanas de bendiciones para nosotros y contestar nuestras peticiones que tenemos delante de ti. Señor, pido tu bendición sobre tu iglesia. Llévanos bien a nuestro hogar. Señor, prepáranos para esta semana. Esta semana, Semana Santa, miércoles y después viernes y domingo, Señor, para nosotros recordar y dar gracias por la crucifixión, por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y dar gloria a ti, que no te quedaste muerto, pero resucitaste el tercer día. Señor, que podemos recordar eso, no solamente esta semana, pero cada día, dándote gracias a ti. Señor, te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.